1. Vamos al versículo 26 para dar introducción al tema que tengo que compartir con ustedes. ¿Amén? Gloria a Dios. El verso 26 dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, y a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios. Después sigue: Señor, gracias por esta palabra, bendice mi vida, la vida de mis hermanos, que tu Espíritu Santo, aquel que conoce nuestra verdadera necesidad, llegue ahí, Dios, y nos edifique, nos fortalezca, nos unja, en el nombre de Jesús, todo lo sujeto a tu voluntad, declarando esta mañana, declarando tu bendición, tu victoria, tus sanidades, tus milagros, en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Señor. Espíritu Santo, toma todo el control, Señor. Te necesitamos, Espíritu Santo. Dígale al Espíritu Santo: te necesitamos en esta mañana. Espíritu Santo, tú eres nuestro ayudador, nuestro consolador, nuestro vivificador, nuestro santificador. Gracias, Señor. Gracias por enviar al Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. El Espíritu Santo es la persona más importante, hermanos. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor. En esta mañana quiero compartir un tema que se llama resilientes. Un tema que se está recurriendo en esta época. Es un tema bastante nuevo también, digamos, que no se habla mucho, pero tiene mucha relación con el pueblo cristiano, con el creyente y con el no creyente también. Pero hay muchas historias de los creyentes que se relacionan con este tema, resilientes. Y para eso, hermanos, mientras pensaba en lo que quería predicar, estoy leyendo un libro que tiene que ver con recuerdos de la guerra, y habla de muchos italianos inmigrantes que en época de guerra tuvieron que emigrar, salir a otros países, y muchos escogieron Uruguay. Por eso Uruguay está lleno de italianos. Y hay muchas fábricas, yo creo que Devoto es una de ellas, entre otros, ¿verdad? De personas que tuvieron que emigrar en la época del 40, del 50, ¿verdad? Dice que la posguerra trajo un hambre tremendo también sobre Italia. Ellos tenían dinero, pero no tenían que comer. No había nada, no había producción de nada, todo roto, todo. Entonces muchos emigraron con su familia, algunos con parte de su familia. Entonces cuentan su testimonio de vida, cómo les fue la situación, la guerra, las persecuciones, los desastres, todo. Y después, cuando llegan al Uruguay y encuentran a Uruguay como un paraíso que se llegó a llamar la Suiza de América, Uruguay, por todo el avance que tenía, el crecimiento. Realmente les trajo mucha acogida, mucha bendición al pueblo italiano, y ellos destacan eso en ese libro. Pero en el último capítulo habla de resilientes, porque lógicamente tiene que ver con eso. Pero habla sobre la historia de un judío también, que en época de esa guerra tuvo que huir de los campos de concentración y de la persecución nazi, ¿verdad? Y habla de ese niño que tenía 8 años y que en época de guerra, tratando de huir de esa persecución, sabiendo que sus padres ya habían sido deportados y llevados a los campos de concentración, él se queda solo, huérfano, y en algún momento, escondiéndose y huyendo, llega a Francia, que también Francia estaba ocupado también, pero él va escapando de la guerra y está
se encuentra lógicamente como un niño, 8 años, hasta que llega a ciertos hogares de acogidas y demás. Este niño después se transforma en un médico, neurólogo y psiquiatra, y bueno, esa profesión que lo lleva a pensar. Dice que todo lo que él vive lo lleva a pensar en la guerra, a pensar en la gente que decidió, digamos, sobrevivir en medio de esa guerra, y otros que perdieron la esperanza, que abandonaron, ¿no? Que, digamos, a algunos no les quedó otro que bajar los brazos, pero muchos lucharon y se escaparon y lograron y sobrevivieron. Y él fue un sobreviviente de esa guerra. Ahora, la palabra resiliencia, hermano, que viene del verbo latino resiliere, significa saltar hacia atrás, rebotar, volver atrás. Literalmente significa volver a saltar, dice. En la física tiene que ver cuando un objeto material es golpeado, ¿verdad?, bajo una presión fuerte, es golpeado bajo una presión fuerte, pero después vuelve, rebota, vuelve hacia el estado original. Amén. Vuelve hacia el estado original. Y ustedes saben que el estado original del ser humano es que Dios nos creó a imagen y semejanza de Él. Amén. Es el estado original. Amén. ¿Cuántos quieren volver a ese estado original? Amén. En realidad hemos vuelto en parte a ese estado original, ¿verdad? Pero todavía queda un proceso hasta que en algún momento, cuando Cristo venga, vamos a ser perfectos. Dice que en física esta palabra es la capacidad de un material de volver a su forma original después de recibir un golpe o presión. Un golpe o presión, ¿no? Ustedes saben que nosotros los creyentes también hemos sido en la vida golpeados, y muchas veces hemos sido golpeados fuertemente, ¿verdad? Y hemos sido presionados, ¿verdad? Dice que en psicología esa palabra significa la capacidad de una persona de sobreponerse a las dificultades o crisis o sufrimiento y seguir adelante. Eso es resiliencia. La capacidad de una persona de sobreponerse a las dificultades, crisis o sufrimiento y seguir adelante. En resumen, resiliencia es la capacidad de recuperarse o levantarse después de una adversidad, igual cuando un objeto rebota después de ser golpeado, ¿no? Levantarse después de la adversidad, del problema. Por eso estos testimonios que escuché de estos italianos, cómo lograron levantarse. Dice que ellos llegaron con una miseria, salieron viviendo una gran miseria en Italia, pasando muchísima hambre, de no tener nada. Llegan al Uruguay acá y comienzan a comer bien, a vivir, a trabajar, a prosperar. Tremendo. Se levantaron de esa situación. Aleluya. Hay otra frase de otro judío también que vivió algo parecido, ¿verdad? Que era un judío austriaco llamado Frank, neurólogo también y psiquiatra. Dice: al hombre se le puede arrebatar todo salvo una cosa: elegir la actitud personal ante cualquier circunstancia. Y este hombre sobrevivió a varios campos de concentración en la época, ¿no? Entonces, que al hombre se le puede arrebatar todo. Dice que el diablo vino para matar, hurtar y destruir, pero Cristo vino para que tengamos vida y vida en abundancia. Amén. Dice que en esa época a muchos se le arrebató todo. Ustedes saben esa historia, hermanos. Se le arrebató todo al pueblo judío principalmente. También muchos no judíos pasaron muy mal. Pero dice que no, lo que no te pueden arrebatar es la actitud de elegir, ¿no?
¿Cuál es la actitud que yo elijo en un momento así de persecución, de crisis, donde se me es arrebatado aquello que yo amo, mi familia, mis hijos, los bienes, la casa, todo, ¿verdad? Y luego llevado a campos de concentración, a morir prácticamente, ¿no? La circunstancia dice que muchos perdieron la esperanza, pero otros decidieron sobrevivir, otros decidieron levantarse. Y muchos realmente, hermanos, sobrepasaron esas circunstancias y siguieron adelante. Entonces, hermanos, que Dios nos ayude. Porque una de las cosas, hermanos, hablando de esa resiliencia, nosotros cuando fuimos creados por Dios, dice que Dios creó al ser humano a imagen y semejanza de Él. Era perfecto en el huerto del Edén. El hombre santo, sin pecado, puro, inocente. Pero usted sabe lo que pasó, ¿verdad? Usted sabe que en definitiva el hombre cayó. El hombre pecó. El hombre se desintegró. El hombre flaqueó, ¿no? El hombre allí fue golpeado por el pecado en el Edén, fue realmente golpeado, perdió, ¿verdad? Esa imagen que tenía, la perdió, la desvirtuó, ¿verdad? Comenzó a ser un hombre pecador, ¿verdad? Y comenzó toda una vida, y nosotros, desde que hemos venido a este mundo, nacemos con esa naturaleza caída, con esa naturaleza pecaminosa de Adán y de Eva, ¿verdad? Nacemos ya con las secuelas del golpe de esa caída y de ese pecado original de Adán y Eva. Nacemos con esa naturaleza. Nosotros ya no nacemos con esa perfección que surgió en el Adán. Ahora, hermanos, quiero hablar de tres cosas. Una es, como resilientes, el pueblo de Israel es un pueblo resiliente. Pero también, hermanos, hay algunos personajes de la Biblia que son resilientes. Y también nosotros somos resilientes. Como creyentes, como seres humanos, somos resilientes. Estas tres cosas voy rapidito. En primer lugar, hermanos, Israel es un resiliente. Fue golpeado por el pecado, Israel pecó, Israel falló, Israel, hermanos, fracasó, Israel desobedeció a Dios. Israel tenía todo, hermanos, para vivir como rey. Israel tenía toda la bendición prometida por Dios y tenía y tiene una tierra prometida que fluye leche y miel, una tierra de bendición, una tierra santa, una tierra de prosperidad. Israel tiene una tierra donde la mano de Dios está allí en aquel lugar, hermanos. La mano bendita de Dios está. Pero Israel decidió pecar, desobedecer, volcarse a la idolatría, hermanos, apartarse de Dios, rechazar ese Dios, y lógicamente que cayó, fue golpeado por el pecado, ¿no? Ustedes saben que Israel, después de tantas cosas malas que hizo, Dios trajo juicio hasta que los envió a Babilonia. Jerusalén quedó destruida, los muros derribados, el templo incendiado, derribado, todo quedó totalmente destruido allá por el 586 a.C. En ese momento Nabucodonosor invadió Israel, invadió Judá, invadió Jerusalén, destruyó todo y se llevó a todos o la mayoría cautivos allí a Babilonia, ¿no? Todo eso por el pecado. Entonces estamos viendo un Israel que fue deportado, que fue llevado cautivo, ¿verdad? Que le golpeó una crisis tremenda, porque allá en Babilonia, hermanos, ellos vivieron como esclavos. Sufrieron la esclavitud, vivir lejos de su nación, de su país, sin tener nada prácticamente, ¿verdad? Y todo por el pecado de la idolatría. Ahora, después de los 70 años, Israel vuelve nuevamente, es sacado con la poderosa mano de Dios nuevamente.
Había una promesa de Dios de restauración. Esa nación que estaba allí muerta prácticamente, porque dice que habían perdido la esperanza, no querían cantar, no querían vivir, vivían en amargura, en dolor, en soledad, en angustia, y no es para menos. Viendo Jerusalén totalmente destruido, ¿verdad? Todo eso, hermano, afecta a las emociones, afecta a la vida, afecta a la familia, afecta a todo. Muy mal se sentían, pero después de los 70 años fueron restaurados. O sea, ese Israel que parecía que no volvía, porque el mismo Ezequiel que profetizó en esa época, profetizó allí, ¿se acuerda?, sobre el valle de los huesos secos. Y dice, vivirán esos huesos, volverán a vivir después de esa crisis, después de haber sido llevado a un lugar lejano y después de tantos años de vivir en una nación extranjera como esclavo, volverán a vivir, volverán a ser un pueblo, volverán a tener mi espíritu. Dice que Dios le hace esta pregunta al profeta Ezequiel. ¿Volverán a ser patria, a ser nación? Y yo les hago una pregunta, ¿Israel existe? Israel existe. Israel es resiliente. Volvió a levantarse de esa crisis de 70 años. Volvió a nacer y volvió a reconstruir los muros de Jerusalén, volvió a reconstruir el templo, volvió a reconstruir la ciudad, y allí, hermanos, fueron bendecidos, fueron prosperados nuevamente, hermanos. Pero ellos después rechazaron a Jesús. O sea, el pueblo de Israel todavía no aprendió la lección del juicio de Dios, y no aprendió la lección del amor de Dios, porque todo Dios lo hizo por amor. Aún allí, hermanos, ahí en Babilonia, donde estaban cautivos, ustedes saben que todo ese reinado fue quebrado por los persas. Los persas invadieron Babilonia, tomaron ese reino, conquistaron ese reino, ¿verdad? Y quedaron judíos después, ¿verdad? Pero los judíos fueron liberados de a poco en 3 ocasiones, ¿verdad? En alguna ocasión este reino llamado persa, este imperio, porque era un imperio persa, hoy ese imperio es Irán. No sé si ustedes sabían, ¿verdad? Ese imperio, esa civilización de muchísimos años de antigüedad, ¿verdad? Hoy es Irán, ¿no? Y siguen siendo enemigos en cierta forma del pueblo de Israel, ¿no? Y allí ocurrió un episodio también en la época del reino persa, cuando Amán quiso asesinar a todos los judíos, ¿no? Y Dios puso su mano, ¿verdad? Guardó al pueblo judío, protegió al pueblo judío, ¿verdad? Liberó al pueblo judío, y el pueblo judío derrotó a sus enemigos, que eran los persas, ¿no? Los derrotó, ¿no? Porque hubo una intervención de Dios, hubo una intervención divina. Pero hoy, por ejemplo, los judíos celebran las fiestas del Purim gracias a ese día que fueron liberados, la época de la reina Esther, ¿no? Pero lo que yo les quiero decir, hermanos, cuán importante, cuán resiliente es esta nación, porque hay una promesa de Dios. Hay una promesa de Dios que Dios iba a proteger y guardar de sus enemigos, y que a pesar de que estos obraran mal, Dios sí lo iba a llevar a un juicio, pero lo iba a restaurar, ¿verdad? Hoy los judíos son descendientes de Judá, esa tribu que volvió de los 70 años de cautiverio, ¿no? Además de eso, hermanos, en esta época ustedes saben que los judíos hoy ya tienen su nación, pero ellos fueron dispersados allá por el 70 después de Cristo, ¿verdad? Todo el pueblo judío fue dispersado por todo el mundo, desaparecieron como nación, ¿verdad? Tuvieron que huir, y por todas las naciones del mundo hay judíos, ¿verdad? Porque los judíos fueron dispersados. Y después de 2000 años volvieron nuevamente a ser nación. Después de tanto tiempo de
perder toda su nación, de ser olvidados prácticamente. Quien no olvidó al pueblo judío fue Dios y los volvió nuevamente a traer. Y hoy Israel, desde el 1948, volvió a ser nación. Y hoy está en guerra, está siendo amenazada, pero hay promesas y va a seguir siendo amenazado. Pero todo esto, hermano, es porque Israel decidió apartarse, decidió no creer en Jesús. Pero dice la Biblia que un día todo Israel será salvo. O sea que Israel es resiliente. Israel, aunque tenga amenazas de muerte, aunque tenga todo el mundo en contra, y en algún momento muchas naciones del mundo, ¿verdad? Que hoy hay muchas naciones del mundo en contra de Israel, pero en algún momento se van a juntar y van a rodear a Israel. Y cuando Israel esté prácticamente quebrado, ahí viene Jesucristo, hermanos, y pelea por esa nación. Gloria a Dios. Así que nadie va a vencer a Israel. Amén. Nosotros no somos defensores de la guerra, pero Dios está protegiendo esta nación. Amén. También, hermanos, quiero hablarles de algunos personajes bíblicos rápidamente, ¿verdad? Que tiene que ver con resilientes. Uno fue Job. Usted conoce toda la historia de Job, pero Job también fue un resiliente, hermano, por la crisis que enfrentó, por el desprecio de su propia mujer, esa traición en el momento más difícil, ese ser que lo necesitaba, ¿verdad? Esa compañera de vida. Y qué tremendo, qué sacudón emocional. En el momento que yo más necesitaba, poniéndome en el lugar de Job, mi compañera de vida dijo: maldice a Dios y muérete. ¿Aún adoras a Dios en medio de esa crisis? Quiero preguntar en esta mañana, ¿aún adoramos al Señor en medio de las crisis? Porque también tenemos crisis, ¿verdad? A veces, algunos más grandes, otras menos, pero tenemos crisis. Esteban, otro hombre, hermanos, que por predicar el Evangelio fue apedreado. Y Esteban es un resiliente, ¿saben por qué? Porque aún en medio de la muerte, él vio los cielos abiertos. Vio la gloria de Dios, vio los cielos abiertos y vio a Jesús sentado a la derecha del Padre. Eso está allí en el libro de los Hechos. Cuando la iglesia comenzó a ser perseguida, dice que Esteban comenzó a predicar y los judíos se llenaron de envidia, de odio, de rencor, hasta que apedrearon a Esteban, el primer mártir cristiano. Entonces, hermanos, encontramos a ese Esteban que aún en la muerte, viendo esperanza, viendo gloria. El creyente también, hermanos. Aún en medio de la muerte pasamos hacia otra etapa, hacia la gloria de Dios, hacia los cielos eternos. O sea que ni la muerte nos podrá vencer. Ni la muerte pudo vencer a Esteban, porque Esteban dice: Señor, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Pero vio los cielos abiertos en medio de su muerte y de su dolor siendo apedreado. Otro resiliente, amén. El apóstol Pablo también, hermanos, en una ocasión lo sacaron afuera de la ciudad y comenzaron a apedrear. Era muy común matar gente apedrada. Aparte, todas las calles y los caminos eran piedras, había piedra por todos lados. Una mujer que cometía adulterio allí en la cultura judía también, ¿verdad? La presentaban delante del pueblo y cada uno agarraba una piedra y mataba a la mujer. Jesús le dijo: el que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Jesús dignificó a la mujer. Gloria a Dios por el Día de la Mujer, que el Señor les bendiga a todas las damas. Pero quiero decirle, ¿verdad?, que Jesús dignificó a la mujer, amó a la mujer, protegió a la mujer, ¿verdad? Le levantó el estatus a la mujer, que en aquella época era tratada como un objeto simplemente. Así que gloria a Dios por Jesús. Amén. Gloria al Señor. El apóstol Pablo, hermanos, dice que lo sacaron y lo apedrearon. Y todos pueden pensar que si nos ponemos en el lugar del apóstol Pablo, después de ser apedreado por anunciar el Evangelio: no predico más, no hago más, no voy más a la iglesia, no puedo seguir así en esta crisis, no creo más en Dios. Sin embargo, dice que Pablo después, ¿verdad?, que lo dieron por muerto. A Pablo lo dieron por muerto en esa situación.
Pero él no estaba muerto, hermanos. Él se levantó de entre las piedras y fue a otra nación a predicar el Evangelio. ¡Gloria a Dios! Eso es ser resiliente, hermano. Levantarse de medio de una situación de esa y seguir predicando el Evangelio. A veces nosotros, hermanos, tenemos que levantarnos de cierta situación y seguir creyendo en Dios. Seguir manteniendo la fe, seguir orando, seguir sirviendo, seguir congregándonos. Tenemos ejemplo. Amén. Y Jesús... Bueno, antes de ir a Jesús quiero ir a Lázaro. A Lázaro. Me comí una S. O les regalé una S. Lázaro, ven fuera. Pero Lázaro hacía 4 días que estaba muerto. No había ninguna esperanza. Gedía. ¿Usted sabe lo que es geder? ¿No? Levanta un poquito el ala. Yo me puse 3 perfumes hoy. Si voy a geder, vamos a geder bien. ¿No? Tener buen olor. Pero Lázaro hacía 4 días que había muerto, hermanos. Gedía. Y yo quiero aplicar también a nuestras vidas, que también nosotros a veces gedemos. En alguna situación podemos estar gediendo y tener un mal olor. No a perfume, sino gediendo en el sentido de Lázaro, que gedía a muerto. Y hay situaciones en nuestra vida que a veces estamos gediendo, ¿verdad? A veces nuestra billetera está gediendo. A veces nuestra vida emocional está gediendo. A veces nuestra esperanza la estamos perdiendo. A veces hay cosas, hay una crisis que está gediendo mal. Hay algo que está mal, que no sé, que no puedo, que no sé cómo solucionar. Bueno, Lázaro hacía 4 días y ya estaba gediendo. Ya no había ninguna esperanza. Pero allí estaba Jesucristo, amén. Él es un resiliente, Lázaro, él puede decir, yo estaba muerto, pero Dios me dio la vida, gloria a Dios. Yo estaba gediendo y Dios me trajo victoria, me dio un olor nuevo. Me dio un cántico nuevo, me dio esperanza, me dio vida, gloria a Dios. Por estos personajes de la Biblia, hermanos, resilientes. Y Jesús también, hermanos, para cerrar esta parte, Jesús fue un resiliente, hermanos, porque Él fue condenado a muerte, Él fue a la cruz. Él cargó el precio de todos nuestros pecados. Él sufrió, derramó sangre, ¿verdad? Allí Él murió, entregó su vida en la cruz. Pero al tercer día resucitó. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Cristo resucitó de entre los muertos. Cristo venció la misma muerte y gracias a Él hoy nosotros también podemos resucitar. Amén. Porque Cristo fue un resiliente. Cristo se levantó de entre los muertos. Amén. Ese es el Cristo en el cual creemos. Y por último, nosotros somos resilientes. La iglesia es un pueblo resiliente porque hemos sido golpeados por el pecado muchas veces. Nosotros venimos de este mundo golpeado por el pecado, con una imagen de Dios totalmente destruida muchas veces, ¿verdad? Nacimos con la naturaleza caída de Adán, con odio, con rencor, con malas costumbres, con vicios, con cosas malas, con mentiras, con engaños. Así era la naturaleza caída de Adán. Así hemos llegado a Cristo, ¿verdad? Golpeados por el diablo. Y el diablo teniendo potestad sobre nosotros, hermanos. La muerte nos dominaba. Pero ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? Estábamos condenados, ¿verdad? Porque estábamos sin Cristo, estamos condenados. Pero ahora en Cristo hemos resucitado. La Biblia dice que hemos pasado de muerte a vida, que somos nueva criatura. Él nos posiciona. Ahora estamos posicionados en aquel que es la vida. Estamos posicionados en Cristo, somos nueva criatura. Hemos sido restablecidos a la imagen de Dios. Somos restaurados. Nuestro nombre está en el cielo. Amén. ¿Cuántos creen? Amén. Que nuestro nombre está en el libro de la vida. Gloria a Dios. Hemos sido restaurados. Hemos sido
pasado de muerte. Antes estábamos muertos, pero ahora vivimos. Tenemos herencia eterna, gloria a Dios. Tenemos una herencia en los cielos, tenemos una herencia eterna y somos libres. Dice que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo. Somos libres. La mujer es libre, hermano, en Cristo Jesús. El hombre es libre. Somos libres en Cristo Jesús. No hay ninguna condenación. Y somos libres de ese pasado, de la naturaleza pecaminosa. Ahora nos vestimos del nuevo hombre según Cristo. Amén. Nos vestimos de amor, nos vestimos de esperanza, nos vestimos de paz, nos vestimos de sabiduría, nos vestimos del Espíritu Santo. Somos revestidos con el Espíritu Santo. Hay poder en nosotros. Amén. Y un día seremos perfectos. Y otro día reinaremos con Cristo, dice la Biblia. Amén. ¿Verdad? Vamos a ser perfectos cuando Cristo venga por su iglesia. Ahí vamos a ser completamente perfectos también. ¿Verdad? Por el momento, hermanos, nosotros tenemos que ser resilientes. Tenemos que levantarnos de las crisis. Tenemos que levantarnos de las adversidades. La iglesia ha sido golpeada. El creyente muchas veces golpeado por crisis, por adversidades. A veces estamos cediendo, hermanos, en algún área de nuestras vidas. Algo que no podemos, algo que nos tiene ahí envuelto en una situación que no sabemos. Pero hermanos, somos resilientes. Amén. Eso va a pasar. Me voy a levantar. Tengo que tener una actitud de fe, de esperanza. Yo creo en un Cristo que resucitó, que venció a la muerte, que se levantó de entre los muertos. Creo en un Cristo que recibió un nombre que es por sobre todo nombre. En ese Cristo yo me tengo que posicionar y decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece y levantarme, hermanos. Porque si vimos tanta gente que se levantó, y si vimos gente que en los campos de concentración pudieron sobrevivir toda esa situación trágica, hermanos, podemos nosotros en las crisis que enfrentamos cada día, podemos sobrevivir, podemos sobrepasar, podemos salir. Y la única forma es creyendo, hermanos, y teniendo esperanza en ese Dios que te ama, que ya lo venció todo. Gloria a Dios. Cristo, hermanos, venció la muerte con poder. Cristo venció al diablo con poder. Cristo venció al infierno con poder. Cristo todo lo venció con poder. Y nosotros estamos en Cristo y tenemos a Cristo. Tenemos el Dios que nos da la vida y tenemos que posicionarnos en ese Dios para seguir adelante. ¿Cuántos se van a levantar y van a decir: yo voy a pasar este proceso, voy a pasar este dolor, voy a pasar esta crisis, voy a pasar esta situación, voy a mantener esperanza? Y aunque el mundo se caiga, aunque haya guerra, aunque haya esto, aunque haya otro, yo soy libre en Cristo, sigo adelante, sigo anunciando el Cristo de la buena noticia, el Cristo que me ha salvado. Sigo anunciando, sigo perdonando, sigo pidiendo perdón cuando me equivoco, sigo adelante, sigo con el Evangelio, el único que ha transformado mi vida. El único que me ha rescatado de esa naturaleza pecaminosa y me ha dado vida ha sido Jesús. Gloria a Dios. Seguimos. Gloria a Dios. Damos gloria al Señor. Amén. En el nombre de Jesús. Damos gloria al Señor.